Son las 8:09. Damos la bienvenida a María Caridad Vázquez, gerente general de la empresa pública municipal de aseo de Cuenca, EMAC-EP. Tiene que ver con este tema del fideicomiso, pues indexado al consumo de energía eléctrica. Está en la ciudad de Cuenca el pago por la recolección de basura. También se realiza un pago para el benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, fondos que de acuerdo con el alcalde y el prefecto se pondrían en riesgo. Más allá de declaraciones muy específicas en el tema que ha dado el ministro de Energía, Fernando Santos, en el sentido de que estos fondos no ingresarán al fideicomiso. Le damos la bienvenida a María Caridad. Quisiéramos conocer su punto de vista, si es que efectivamente hay un riesgo que podría afectar a la empresa de aseo de Cuenca, EMAC-EP. Muy buenos días, Gustavo, a todos quienes escuchan Antena 1. Muchas gracias por permitirme dar algunas declaraciones sobre una de las empresas cuencanas más cercanas a la ciudadanía. La vemos todos los días a través de nuestros obreros en la limpieza de la ciudad. Es para nosotros como empresa hondamente preocupante porque tiene una altísima dependencia del cobro de la tasa de recolección de basura a través del pago de la energía eléctrica. Todos pagamos nuestra tarifa de luz y ahí está el pago para la recolección de basura, limpieza de calles, que representan alrededor de 17 millones de dólares al año. Y eso en el presupuesto del EMAC tiene un peso del 77% del presupuesto, es decir, prácticamente la empresa dejaría de percibir la mayoría de sus recursos de ingresos y sería una quiebra inminente para la empresa. Gustavo, no hay una formalidad, digamos, sobre lo que el fideicomiso, cómo se va a manejar o qué es lo que va a contener, porque lo que tenemos es, hace 3 semanas, un grupo de empleados de la empresa eléctrica fue al Consejo Cantonal y nos previno sobre esta situación. Se ha pedido información y lo que tenemos es declaraciones en los medios de comunicación. Lo que tenemos es una carta del ministro, que es una carta bastante preocupante también, porque uno de sus párrafos dice que este fideicomiso es como una boya, como un salvataje al sistema eléctrico nacional y que en este bolsa, digamos, común entraría la empresa eléctrica Centro Sur. Entendemos que el sistema nacional de electricidad tendría varias complicaciones de empresas que estarían quebradas, a punto de quebrar, y también de empresas que no están en ese estado, como la Centro Sur, y eso nos ha llamado la atención y nos ha preocupado. Entendemos que el día miércoles vendrá, no sé si el ministro o sus delegados, para que puedan explicar a detalle esta situación y puedan exponer entonces qué pasará con los recursos del EMAC y también de los bomberos. Pero más allá de eso, digamos, nos debe interesar como ciudadanos que por supuesto se resguarden esos recursos porque son tasas que nosotros pagamos directamente como ciudadanos, sino también queremos ver cuál será el futuro de la Centro Sur, ¿no? Entonces, este es un llamado más bien ciudadano a todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales, para poder mirar con lupa qué es lo que se intenta hacer en este fideicomiso que estaría manejado por privados y que en la prelación de pagos, es decir, en el orden de cómo se pagarían estos recursos, en el quinto lugar estaría el sector público. Esto todavía nos ha preocupado aún mucho más. El día miércoles tendremos con detalle, entiendo yo, cómo funcionará este fideicomiso, pero de entrada, digamos, el concepto de fideicomiso, la forma en la que se maneja, es un manejo que tiene que ser centralizado, no puede ser de otra manera, ¿no? Es un fondo manejado por terceros, centralizado y que va entregando los recursos. En el caso del EMA, como una empresa pública de servicio masivo 24/7, no podríamos esperar ni un solo día el retraso de los pagos, porque eso implicaría que se vean afectados los servicios. De pronto existirán entidades que, no sé, tal vez después de una semana de un retraso no pase nada, pero en el caso del EMAG es
muy grave porque finalmente la recolección de basura es diaria. Tenemos, por ponerles un ejemplo, en la calle Larga, a los recolectores de basura en la semana pueden pasar hasta 11 veces, ¿no? Entonces son temas de salud pública masivos y que nos preocupan de manera bastante profunda, Gustavo. Ahora, María Caridad, muy buenos días. Si bien existe una preocupación desde la empresa de aseo de Cuenca, porque más del 70-80% del presupuesto pasa por los recursos que recauda la empresa eléctrica regional Centro Sur, ¿cuál es el análisis que tienen ustedes de la finalidad, el objetivo, la meta de crear este fideicomiso? Le escuchábamos previo a este diálogo a Juan Cristóbal Lloret y él decía que haya una intención de subir las tarifas eléctricas. De otro lado, se ha especulado mucho sobre podría ser el inicio de una intención de privatizar el sector eléctrico. ¿Hacia dónde creen ustedes que efectivamente apunta la creación de este fideicomiso? ¿Es realmente necesario para el sector eléctrico en este momento crear un fideicomiso de esta naturaleza? Bueno, según la carta del ministro, sí, y lo dice claramente, me parece que es el penúltimo párrafo, en donde el ministro dice que se crea este fideicomiso por la crisis del sistema eléctrico y por la necesidad de pagar a los privados. Entonces, en este caso no son suposiciones, es una carta bastante clara de lo que está diciendo. Y claro, podría ser la puerta de entrada a la privatización del sistema eléctrico nacional, que tiene implicaciones, digamos, más profundas y graves de lo que pasaría al EMAC y a los bomberos. Estamos hablando de intereses nacionales manejados por privados. ¿Y cómo se ha dado esto, no? Nosotros nos enteramos de una manera casual, digamos, porque hay un grupo de trabajadores de la empresa eléctrica que va al Consejo Cantonal a contarnos lo que está pasando, pero no hay ningún acercamiento formal, oficial, que nos permita tender un puente, un diálogo para poder discutir esto. Es la típica forma en la que actúa el centralismo. No tiene cara, no tiene voz, simplemente hay hechos que se dan y muchas veces nos enteramos después en este caso, por este grupo de trabajadores de la empresa eléctrica, nos pudimos enterar antes y es cuando empezamos a tomar acciones, pero no hay ninguna comunicación oficial hacia el municipio, hacia el Consejo Provincial, hacia el EMAC para poder explicar esta situación. Hasta el momento, el presidente o el nuevo presidente de la Centro Sur no ha, digamos, no ha tenido ningún acercamiento con las empresas o con las entidades que estamos muy preocupadas para poder mirar a detalle ese documento. Yo estuve presente en la sesión del directorio de la Centro Sur y me llamó, claro, la atención porque dentro del orden del día no estaba el fideicomiso como tal, estaba el cambio del presidente, que lo que entendemos es la persona que dará paso a la firma de este fideicomiso, que el presidente saliente no lo quiso hacer. Tuvieron entonces de manera forzosa, digamos, de elegir un presidente para la empresa eléctrica para apenas 2 meses, que es lo que le queda a este gobierno. Y la persona que representaba al ministro estaba, digamos, soltando algunas cosas fuera del orden del día, en donde hablaba efectivamente de la posibilidad de subir las tarifas, de la necesidad de que esto tenga un fideicomiso para poder salvar a empresas eléctricas que estaban quebrando. Entonces, con esas aseveraciones que también, digamos, van de manera uniforme con lo que está diciendo el ministro en la carta, nos da luces para ver dónde va, a dónde está dirigido Yo quisiera comentarle que el economista Rubén Benítez, en entrevista hace 2 días en este medio de comunicación, señaló de que él no firmará el ingreso al fideicomiso si es que no conviene a Cuenca. Fueron declaraciones públicas y señalaba que sobre todo los problemas que se han dado, los comentarios, la polémica, son por una mala política de comunicación de la propia empresa eléctrica regional Centro Sur. En definitiva, este mecanismo aún no estaría aprobado, más allá ciertamente de las declaraciones del ministro, que señala que efectivamente es una intención y una intención cercana. Pero quisiera preguntarle a usted, fundamentalmente en su calidad de ex subsecretaria zonal 6 de las Emplades
y más allá de que puedan o no ingresar los fondos del MAC-EP, ¿qué es lo que se pretendería con este fideicomiso? ¿Qué tiene que ver esto con el manejo del Estado? ¿Se está con esto pretendiendo fortalecer el modelo centralista que tanto problema trae a provincias como la provincia de la Azuay? Y en lo que se refiere a la empresa eléctrica regional Centro Sur concretamente, ¿sería esta una especie de camisa de fuerza para su administración, sabiendo que esta empresa ha sido entre las empresas de distribución de energía eléctrica en el país, históricamente una de las más eficientes? Gustavo, déjeme decirle que es bastante difícil creerle, digamos, al presidente de la empresa eléctrica, porque no es un tema de mala comunicación, digamos, yo no haría una aseveración tan ligera, es decir, es culpa de la tal vez directora de comunicación de la empresa eléctrica que no supo comunicar. No es tan sencillo ni tan inocente, ¿no? El mismo ministro escribe una carta con puño y letra. Hay intenciones obviamente centralistas. Y un dato adicional, en el momento que se hacía la sesión, el viceministro decía, digamos, sin ningún filtro, que no sabía por qué la empresa eléctrica Centro Sur estaba en Cuenca, que en realidad no entendía por qué esta institución estaba acá, ¿no? Entonces, digamos que es ya el extremo y el máximo del centralismo que al menos yo he visto en todo este tiempo, una desconexión total con los derechos de una ciudadanía que requiere servicios públicos cercanos, de calidad, y que obviamente estén en la ciudad o en la zona o en la región donde se genera la electricidad. Eso entre paréntesis para ver qué personas y qué conductas están detrás de esta propuesta. Entonces, no son personas que están pensando en la ciudad, no son personas que están pensando en un país descentralizado, ni mucho menos, ¿no? ¿Cuál sería la intención? Yo creo que la intención sería la puerta de entrada, como decía, a la privatización, a la centralidad de los recursos, a la limitación del manejo de las empresas eléctricas de sus propios fondos. Me parece que lo tienen inclusive bastante fácil, porque mire usted, Gustavo, el peso del voto del Ministerio de Energía es el 83%. O sea, basta que este señor alce la mano para que apruebe o desapruebe cualquier cosa. Los dos alcaldes y el prefecto el alcalde de Cuenca y el prefecto de la Azuay y del Cañar, las tres autoridades tienen un peso del 17%, es decir, tres personas se oponen, tres personas que son de la región, se oponen y no pasa nada, digamos, apenas los tres votos pesan el 17% de las acciones. Entonces es una situación grave, preocupante también porque cualquier cosa podrían hacer. Con el Ministerio de Electricidad es como una pantomima de directorio finalmente, porque termina una sola persona decidiendo por todo el resto de integrantes del directorio. Entonces, decir que no tiene intenciones centralistas no es verdad, porque es un directorio centralizado, son decisiones que no toman en cuenta lo que están diciendo las autoridades que finalmente representan a la ciudadanía y que además no tienen ningún interés sobre la salud financiera de la empresa eléctrica Centro Sur. Caso contrario, no la tocaran, digamos, porque la empresa eléctrica Centro Sur no es una empresa que esté necesitando entrar en este fideicomiso. Otras empresas eléctricas entiendo que más bien estarían apoyando esto porque están endeudadas, están quebradas y necesitan estos recursos del fideicomiso. Entonces, más allá de las declaraciones y de darle todo el peso, digamos, a la estrategia de comunicación de la empresa eléctrica, que me parece más bien absurdo que meterle en el debate, me parece que el tema es un tema que estaba dándose, se estaba cocinando, digamos, y que fue interrumpido en la mitad del camino por estas expresiones o denuncias que tuvieron los empleados de la Centro Sur en el Consejo Cantonal. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado hasta donde usted conoce con la acción de protección que fue anunciada por el alcalde de Cuenca y el prefecto de la Azuay el propio día martes? ¿Es realmente posible poner esta acción de protección contra lo que hasta el momento no sería más que una intención?
No se puede en este momento poner una acción de protección. El municipio está preparando, digamos, todos los argumentos necesarios para hacerlo. En el caso de que exista ya el hecho de la firma del fideicomiso como tal, entonces me parece que es una medida que está latente, que es un recurso importante, pero que en este momento no se puede poner hasta que no se haya firmado el fideicomiso. El día miércoles, el próximo miércoles, será un día clave para todos, porque ahí podríamos conocer a detalle el funcionamiento de este fideicomiso, el Para orden de María prelación, Caridad, las intenciones sí, y todo lo perdón demás. Rosana. perdón aquí la interrupción, María Caridad, pero quizás podríamos creer que ya es un hecho este fideicomiso al gobierno. Entendemos que es algo que se viene trabajando ya desde hace unos 3 años, la construcción o la constitución de este fideicomiso, pero podemos creer que ya es un hecho considerando el tiempo que le queda al gobierno nacional. Son pocos meses, 3, 4 meses que le queda al presidente Lazo y a este gobierno. ¿Hay alguna expectativa de que esto pueda postergarse y que sea resuelto a futuro? Bueno, yo entiendo que la conversación del presidente de la República con el alcalde lo que hace es dar digamos, un tiempo de discusión y de espera a la firma de este fideicomiso. Entonces, lo que estamos es esperando justamente ese diálogo sobre los términos de este fideicomiso. No la socialización como tal, porque la socialización suena a que nos van a contar qué es lo que van a hacer, sino en realidad que entre a un debate, ¿no? Que se pueda debatir, que se pueda eh, contrastar ideas. Y, digamos, uno de los temas que más deben preocupar es cuando nos dicen esto va a ser discutido en el directorio. Nos da la impresión que van a haber voces de discusión y que hay una mayoría y una minoría que podría salvar la firma del fideicomiso, pero resulta que no es así, ¿no? Una sola persona puede decidir por la firma del fideicomiso. Entonces, me parece que esto no está o no debería entrar ni siquiera a la discusión del directorio si es que no está consensuado afuera con las autoridades, con el alcalde, el prefecto, los concejales que han expresado su preocupación, que han hecho un comunicado público también como consejo cantonal para que se explique esto. Y ojalá pueda estar acá el ministro, ¿no? Porque digamos que él es la autoridad sobre este tema. Los delegados o las personas que puedan venir, pues finalmente no serían las personas adecuadas para tomar decisiones en un alto nivel en el caso de que tengan que darse cambios en esta estructura del fideicomiso. Ahora, María Caridad, quizás una pregunta adicional en medio de todo esto y que vale la pena hacerse es, ¿por qué la EMAG no puede recaudar estos recursos directamente o a través de otras empresas? Se me ocurre pensar Etapa, por ejemplo, que de alguna manera estaría dentro de la corporación municipal. ¿Se ha pensado en estas posibilidades de que sea la propia corporación o directamente la EMAG la que recaude sus recursos? Hay una consultoría de la Universidad de Cuenca que está a punto de terminarse. Esta consultoría es más bien para atar la tasa de, de áreas verdes, que en este momento lo pagamos a través de la telefonía fija, de la telefonía domiciliaria, que como ustedes saben ya casi no se usa. Y esa tasa en la EMAC está decreciendo. Entonces, en el año anterior se había iniciado una consultoría con la Universidad de Cuenca para mirar, por ejemplo, otros escenarios como el predio urbano, el agua potable, y me parece que también estaba pensada también la propia empresa eléctrica como cobro dentro de la tarifa de la empresa eléctrica. Sin embargo, ninguno de estos escenarios se equiparan a la forma masiva, digamos, al sistema masivo y además de clasificación de hogares por el consumo que tendría la empresa eléctrica Centrosur. En este momento se está cobrando alrededor de 238.000 medidores, generadores también no residenciales, grandes generadores, y digamos que hay un sistema ya montado de muchos años atrás que ha logrado estabilizar la tasa de recolección de basura, no así la tasa de áreas verdes en la telefonía fija. Eh,
la Centrosur tiene digamos, un servicio masivo que cubre todo el cantón y a través del medidor de luz logra captar, digamos, el pago de la energía. Vamos a conocer resultados que podrían darnos luces después de un mes más, creo yo, con la Universidad de Cuenca, para saber cuál sería el resultado en el predio y en el agua. Esto sería Quizá, para perdón, Gustavo, esta sería para la tasa de áreas verdes. No está aplicada la tasa de recolección de basura, pero sin embargo nos daría luces de los números de usuarios y los pagos que podrían darse por esos canales. ahora vale la pena, alejándonos un poquito de este tema del fideicomiso, evaluar ciertas situaciones que por fuerza de la costumbre se van haciendo normales, como es este de la tasa de basura indexada al servicio eléctrico. Recuerdo que cuando esta se puso en el municipio de Cuenca hubo un amplio debate y al fin se optó por este mecanismo efectivo, sí, porque recoge dinero suficiente para que funcione la EMAC, pero poco equitativo, pues no hay una correlación entre consumo eléctrico y generación de basura. Hay hoy en día tecnología mucho más moderna y asequible que podría permitir cuantificar a través del peso y la calidad de la basura, de la clasificación de basura en hogares y empresas para la aplicación de fórmulas más técnicas y justas. ¿Se está trabajando en este sentido? ¿Podría ser este uno de los objetivos de su administración? No quedarnos con estas fórmulas indexadas cómodas, sí, efectivas, sí, pero poco equitativas con respecto al consumidor, que es a quien finalmente se tiene que servir. Y por otra parte también fórmulas que puedan de alguna manera incentivar el reciclaje. Cuenca, a pesar de los esfuerzos que se hace a través de sus empresas públicas eficientes, tiene aún, y usted me corregirá si no es así, un sistema de reciclaje de basura sumamente deficiente. Hemos visto cifras, bordean un 2% en el mejor de los casos cuando hay campañas, mientras ciudades en el mundo se aproximan ya a un 95, a un 97% de eficiencia en reciclaje. ¿Qué objetivos, qué planes quisiera usted desarrollar en este reto que tiene por delante como gerente de la empresa pública municipal de aseo de Cuenca, EMAG-EP? Gustavo, usted ha tocado un tema fundamental para la empresa y quisiera empezar primero por los términos de la fórmula. La fórmula sí tiene características que la hacen actualmente equitativa, es decir, usted tiene los generadores comunes, que son los que pagamos en la empresa eléctrica, es decir, los hogares, las residencias. Los generadores no comunes residenciales que pagan más, los grandes generadores que pagan aún más, y los generadores de desechos infecciosos que pagan directamente en el EMAC y que tiene también una tasa alta, ¿no? Entonces, grandes generadores y desechos infecciosos tienen digamos, un valor más alto que los generadores comunes. Sí hay una diferenciación, Hay digamos que una discriminación, que sería la palabra. así es, Ujú. así es, así es. Es decir, que Bueno, por ejemplo, un hotel mejor que paga sea mucho así. más. Ujú. Así es. Un hotel paga mucho más que una casa y un hospital paga mucho más que un hotel. O sea, en este momento sí hay esa diferenciación que ha logrado, como les digo, en los años estabilizar y perfeccionar la fórmula. Entonces, sí es una fórmula que tiene algunos parámetros que la hacen más equitativa. En cuanto al reciclaje, coincido con usted, en Cuenca no hay un sistema de reciclaje, la verdad. Lo que hay es iniciativas de reciclaje aisladas que no están conformadas dentro de un sistema. Lo que estamos en este momento es diseñando un sistema de recolección que permita que el EMAC transforme la basura y le dé valor a los residuos. Con el alcalde y hace 2, 3 días que tuvimos el directorio del EMAC, se pudo discutir lo que estaríamos planificando para el siguiente año. Estaríamos hablando de sistemas que puedan recuperar y transformar el plástico, por ejemplo. No quisiera hablar de la fábrica de plástico porque nos hace falta estudios económicos y financieros, que es parte de lo que estamos desarrollando en el sistema, pero sí acopiar, digamos, el plástico en la ciudad y poderlo o vender o poderlo transformar.
Eso por un lado. Por otro lado, también nosotros tenemos la escombrera en Yacao, que es una escombrera de la mejor escombrera del país, y esos escombros no están siendo tampoco usados. Hemos revisado algunas otras ciudades en Argentina, en Colombia, en donde de los escombros se puede sacar material de construcción, no sería nada complejo. También tenemos que hacer los estudios financieros para mirar si al EMAC le conviene vender eso como, digamos, como material bruto para la construcción o poderlo transformar en bloques, por ejemplo, para la venta. Asimismo, pensando en las botellas, en las pilas, todo está destinado a digamos, a un uso específico. Y con la cooperación coreana, hace un mes que estuvieron aquí, estamos ya a punto de firmar una carta para que se nos entreguen $9 millones no reembolsables. Bueno, no es que se le entregue al EMAC, en realidad son inversiones que se hacen para el reciclaje. Tendríamos en el relleno de Pichacay una cámara separadora de basura orgánica e inorgánica, igual para poder aprovechar tanto lo orgánico como lo inorgánico. En cuanto al orgánico, tenemos la segunda planta de compost más grande del país. Es una planta de compost básicamente diseñada para el EMAC. La tamizadora que tenemos no hay en ningún otro lado, digamos, es hecha justamente para el EMAC. Y en este momento estamos sacando ya en bolsas de manera automática pesadas para la venta. Esta nueva visión del EMAC sería una visión que transforme y que comercialice los productos que se generan y que nosotros llamamos basura, pero que en realidad tienen valor y que tienen valor en el mercado cuando son transformados. Aquí para el siguiente año, la EMAC tendrá digamos, una estructura diferente. No puede ser la misma estructura desde el año 98, que ya no responde a la nueva visión que tiene la ciudad, a las tendencias y los cambios que el mundo ha tenido en este sentido. La dirección de innovación y negocios será la dirección que nos ayude a buscar mercados, a comercializar y a poder insertar, digamos, esta materia prima o este producto transformado en el mercado. Hablando por ejemplo, de índices e indicadores que usted los maneja perfectamente, ¿a qué porcentajes de eficiencia se aspira a llegar en materia de reciclaje en la ciudad de Cuenca? Gustavo, es difícil darle una cifra. Yo he hablado con los técnicos permanentemente y tenemos un gran problema, ¿no? Las señoras que reciclan en la calle, que son las recicladoras de vereda, ellas registran lo que reciclan, ¿no? Entonces, el reciclaje en realidad está entre el 6%. Pero sin embargo tenemos unos datos que están completamente escondidos, que son los intermediarios. Es decir, los intermediarios son estas personas que les compran a las recicladoras, que tienen un propio sistema de reciclaje paralelo, digamos, en la ciudad, que compran directamente a los almacenes, que compran directamente a las fábricas y que con ellos no hemos podido tener un dato, ¿no? Están completamente irregulares, no tributan, no están conformados como empresas, y no tenemos, digamos, forma de conocer esos datos. La idea es que este nuevo sistema de reciclaje en la ciudad pueda tener claridad sobre cuánto está reciclando Cuenca. Esa es una gran pregunta que quisiera yo responder, pero que no tenemos acceso a esa información más allá de la información que las recicladoras de vereda sí van llenando y van registrando cuánto han reciclado de cartón, de papel a la semana, ¿no? De plásticos, de botellas, porque ellas están registradas en el EMAC con ellas, aunque son asociaciones independientes, nos interesa mucho que estén capacitadas, que sepan cuáles son las rutas, porque finalmente todo lo que ellas están recuperando y que se vuelve una fuente de empleo para ellas, nos ayudan a reducir la capacidad que tiene el relleno sanitario para aumentar sus años de vida. Sería, sin embargo, muy importante que EMAG-EP trabaje en este tema para tener información clara, objetiva, pragmática de qué es lo que está sucediendo, y esperemos que en este nuevo periodo efectivamente se trabaje en este sentido. Muy bien, esto de la Universidad de Cuenca, pues allí entrarán también criterios de carácter académico en el tema del manejo de áreas verdes, pero yo quisiera cerrar sabiendo que este es un tema amplísimo que podríamos conversar con él por mucho más tiempo,
pero sobre dos temas que EMAG-EP está en la obligación de incentivar y de cuidar. Quisiera saber cómo se encuentra el manejo del plástico. Usted ha hablado sobre las intenciones que hay, pero recordemos que hace muy poco tiempo se puso en vigencia en Ecuador una ley para disminuir el uso de fundas plásticas en los negocios, desincentivando el uso para el consumidor, cobrando por las fundas plásticas. Yo le pregunto a usted en su experiencia personal, y puedo hablar por la mía, ¿cuántos negocios están tomando en cuenta esta ley que existe sobre el uso de fundas plásticas? ¿En cuántos sitios en la ciudad de Cuenca venden en funda de papel o cobran por una funda plástica? Me parece que esto ha quedado ya en el olvido y hace falta de que se catalice nuevamente este tema muy importante, fundamental en la protección del medio ambiente, y aquí le tocaría jugar un papel a EMAG-EP. El otro que usted mencionó también, las pilas, las baterías que contienen metales pesados, litio, cadmio, que con pequeñísimas cantidades producen una enorme contaminación. ¿Qué manejo se le está dando en la ciudad de Cuenca? Estas últimas preguntas, quedándonos comprometidos, ojalá en el futuro, a poder profundizar en estos temas de medio ambiente que tienen tantas aristas y que tienen que ver con EMAG-EP. Gracias, Gustavo. Sí, son varios temas y no hemos hablado de los parques, ¿no? Tenemos 275 parques en Cuenca, es una cifra que pocas personas lo manejan. Es la ciudad con más parques en el país. Y bueno, en algún momento hablaremos de estos 275 parques, tipos de parques y clasificación de parques, que en este momento tenemos un diagnóstico completo del área verde en la ciudad. Pero concentrándonos ya en la parte de la normativa, la Ley de Economía Circular obliga a los municipios a reducir el uso de materiales contaminantes, y para esto nosotros estamos discutiendo dentro del EMAC, y que ya vamos a empezar a discutirlo con toda la sociedad. En realidad nos interesa que sea una ordenanza muy discutida, la nueva ordenanza del EMAC, que fue aprobada en primer debate y que tiene que ser aprobada en segundo debate. Los señores concejales de la Comisión de Medio Ambiente trabajarán también en esta, digamos, necesitamos articular la nueva ley de economía circular con la nueva ordenanza de la ciudad. La ordenanza actualmente no responde tampoco a las necesidades, por ejemplo, en el uso del plástico, de las fundas plásticas, no menciona nada de eso, no hay control, y tiene, digamos, la mayor multa que nosotros podemos cobrar es $20, ¿no? $20 por sacar un día diferente la basura, o $20 por contaminar el cajas. Entonces no está adecuada y no está pensada para diferenciar, digamos, el nivel del daño ambiental, y estamos trabajando también en eso. El primer tamizaje que estamos haciendo es con la ley de economía circular, que esta ordenanza no la contemplaba, para que puedan los señores concejales, señores y señoras concejalas, discutir esta ordenanza ya en la Comisión de Medio Ambiente como corresponde. Me había olvidado también de comentarles que con la cooperación coreana y también con la cooperación francesa, estamos ya a punto de tener la planta de residuos electrónicos. Estamos ya por importar una peladora de cables para poder también vender estos materiales, digamos. Y en cuanto a las pilas, el alcalde tuvo un acercamiento con la Facultad de Química de la Universidad de Cuenca también para un proyecto específico con la universidad. Gustavo, son temas bastante amplios, complejos, que dependen de planificación, dependen de normativa, y lo estamos ya iniciando. Esperemos que la ordenanza, todo dependerá de cuáles sean los ritmos del Consejo Cantonal y demás, que pueda ser discutida hasta finales de año, y ojalá también este sistema de reciclaje lo podamos terminar en estos meses para poderle mostrar a la ciudad lo que queremos hacer. Esto sí sería desde el siguiente año, porque necesitaríamos cambiar la estructura de la EMAC para tener esta nueva dirección de innovación y negocios. Está planificado también para el próximo año un seminario internacional de economía circular para conocer estas otras experiencias en el mundo. Yo siempre digo, y a veces no nos gusta mucho, ¿no? La EMAC es una gran empresa,
Pero si nosotros nos comparamos con lo que está haciendo el resto del mundo, en realidad nos falta muchísimo, ¿no? Así es. Estamos en temas de Sí. reciclaje aún muy, muy incipientes. Hay muchísimo por hacer sin duda y más allá de MAG, el municipio tiene enormes retos. Usted ha mencionado también la contaminación del Cajas, hay un gran descontrol en el manejo de desperdicios en locales turísticos, la proliferación, por otra parte, de urbanizaciones que han sido aprobadas en la zona de el Parque Nacional y en su zona de amortiguamiento. Mucho, mucho por hacer en materia de medio ambiente en la ciudad de Cuenca. Pero queremos agradecerle, María Caridad, por su presencia en esta mañana y habrá oportunidad, ojalá, de profundizar pronto sobre estos diversos temas. Muchas gracias a usted, Gustavo y Rosana. Buenos días. Declaraciones de María Caridad Vázquez, ella es gerente general de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca, EMAG-EP. Son las 8:44 minutos.